la posibilidad, hasta qué punto es posible, sería posible que ese socialismo, de repente no al estilo cubano, sino teniendo el ejemplo de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, se podría también aplicar en un país tan complejo y tan grande como es el Perú. ¿Es posible eso? Yo creo que el socialismo en el Perú va a darse algún día, como lo ha manifestado Mariátegui hace mucho tiempo, pero que este socialismo debe tener sus peculiaridades y sus particularidades propias. No solamente del Perú podemos hablar así generalmente, sino el Perú es un país multinacional. O sea, en el sur entienden diferente el socialismo que en el norte y en la selva y en el mismo Lima. A eso me pregunta, Claro. con este país pluricultural, multilingüe y con tantas situaciones complejas que las tenemos en la parte social, en la parte económica, ¿sería posible aplicar un socialismo? Yo creo que sí. ¿O a Sí la se mala, puede. al estilo Cuba, No, habría que aplicar? no, por ¿O ejemplo, una revolución? Por ejemplo, Bolivia, que tiene prácticamente la misma pluriculturalidad que Perú lo ha hecho, los collas versus los cambas. Pero Ecuador en Bolivia también. no hay tanta corrupción como en el Perú. No había, no hay con Evo, pero hubo mucho tiempo con González Posada, con Siles Suazo, toda esa gente que ha desfalcado el país todavía. Pero yo podría responderte esto haciendo un pequeño balance y paralelo a lo que era Cuba, lo que es Cuba y lo que es Perú, ¿no? Cuba es un país que es la 9ª parte del Perú, el Perú es 9 veces más grande, es decir, como Es una riqueza y al mismo tiempo es un problema. es un problema porque no hemos aplicado el socialismo, porque somos 9 veces más grandes, con más riqueza de suelo y de subsuelo. Cuba es un país con monoagricultura, el Perú tiene toda la agricultura, Cuba es un país con monoclima, nosotros tenemos todos los climas del mundo. Cuba no tiene pesca, porque es agua cálida, nosotros tenemos la corriente del Niño, la corriente de Humboldt. Cuba no tiene minerales, solamente níquel, nosotros tenemos todo. Cuba no tiene petróleo, Cuba no tiene gas, Cuba es un país bloqueado por Norteamérica. ¿Y cómo es posible que no tengan alfabetos? Y nosotros tenemos 2.700.000 con toda la riqueza. ¿Cómo es posible que la esperanza de vida en Cuba sea 78 años? ¿Cómo es posible que Cuba tenga un médico en cada manzana para atender a su población gratuitamente? ¿Cómo es posible que Cuba fabrique vacunas, fabrique medicamentos? ¿Cómo es posible que Cuba beque extranjeros? Y nosotros con toda la riqueza del mundo no hacemos nada de eso. Entonces, ¿qué tenemos riqueza? Pues nos falta política. Esa mayor extensión, esa mayor riqueza, esa mayor pluriculturalidad, en cierta medida es un beneficio, ¿no? Es una riqueza, es un bien para el país, pero al mismo tiempo cuando se trata de aplicar una política o un gobierno ya se convierte en complejo. ¿En ese contexto es posible aplicar el socialismo? Justamente, imagínate a Cuba con su política más las riquezas del Perú. Todo. La primera potencia en el mundo. Claro, o imagínate al Perú con su riqueza con la política de Cuba. Habríamos llegado a un tema, yo decía, desde el punto de vista humanista, mucho más alto de lo que somos, obviamente. Entonces, aquí es un tema de que en la vida no todo es completo, ¿no? Y yo creo que el Perú tiene muchas cosas que aprender de Cuba, pese a que nos enseñan a criticarlo, ¿no? Y yo estoy seguro que Fidel se va de este mundo con más honores que detractores, y con el tiempo esos detractores tendrán que reflexionar, o sus hijos de ellos, y justificar lo que él dijo, que la historia lo absuelva. ¿El país, así como está en este momento, permitiría un gobierno socialista? ¿Elegiría un gobierno socialista? Hay que hacer un trabajo ideológico bastante amplio en cada rincón del país, y parte de ese trabajo ideológico lo hacía el sector magisterial. Lo hacía. Aprovechando, ¿qué cosa? Los cursos de filosofía, de economía política, geopolítica, que el gobierno suprimió para que la gente continúe ciega y no abra los ojos con respecto a otro modo de producción. O sea, el haber quitado estos cursos no es un tema que se les ocurrió, que las ideologías no existen, como dice la derecha. Tiene miedo en la ideología marxista, y es por eso que suprimió no solo el colegio, sino también de las universidades. Y no solo eso, sino comenzó a boicotear a quienes se habían graduado en la Unión Soviética, por más buenos que sean. Y vemos que la élite que nos gobierna, ¿no? En el MEF, a nivel, todo es la Católica o la Universidad de Lima. Ahí no puede entrar una universidad del centro y nada por el estilo, ¿no? O sea, en este momento el país no está preparado para un gobierno socialista. Habría que hacer todo un trabajo de campo, saber Dios, durante 10, 20, 30 años, para que recién entienda las bondades y la necesidad de repente del socialismo. Correcto, yo creo que va a pasar todavía mucho tiempo de sensibilización, y es bueno persistir en esa orientación, en esa meta, ¿no? Creo que mal se haría decir, bueno, pues
será 20 años, 30, yo ya no voy a vivir, ese es el problema de ellos. No, yo creo que eso no es así. El mismo Fidel, hasta los últimos momentos, sus escritos han sido con respecto al tema medioambiental y a la problemática de la posible guerra nuclear que va a tener el planeta, y a los millones y millones de africanos que hoy en día ni siquiera tienen agua ni tecnología para alimentarse elementalmente, ni siquiera de una forma de lujo, sino del tema basal. Y esos aspectos han sido motivo de sus últimas reflexiones, y yo creo de que se ha muerto totalmente lúcido y preocupado por la humanidad, ¿no? Y qué es lo que a nosotros nos queda, ¿no? Bueno, pues obviamente no podemos renunciar a eso, más bien tenemos que continuar. ¿Cuál es la diferencia en este momento entre el régimen cubano o el régimen que directamente manejó Fidel Castro y el régimen de China comunista? Hay muchas diferencias. Una de las diferencias resaltantes es, por ejemplo, que Fidel aplicó el socialismo dentro de Cuba y aplicó también el socialismo fuera de Cuba. China aplica el socialismo dentro de China, pero afuera aplica la política neoliberal. Lógico. Entonces, es el tema de la trascendencia de la revolución mundial, el tema del internacionalismo. Por ejemplo, mientras Fidel, lo poco que tenía, te mandaba vacunas, había la epidemia del ébola, los 2.000 médicos iban a combatir el ébola sin su familia, sin un salario como paga la Organización Mundial de la Salud, sino con su salario minúsculo que ganaba en Cuba y ofrendando su vida por ese pueblo. China jamás ha hecho eso. Ni hará. Porque China todo lo vende, todo lo ve negocio, ¿no? Como buen neoliberal que se ha convertido. Entonces, esas son políticas humanitarias, ¿no? Consecuentes a lo que manda pues el socialismo, ¿no? Que es